Si nos damos cuenta, no hay un hito más importante que la creación de los videojuegos en los últimos 40 años para la industria del entretenimiento. Y con esto no me refiero a que no hayan existido múltiples formas de entretenerse, porque las habían. Sin embargo, con esto me refiero a que la industria del entretenimiento era bastante, vamos a decirlo, unilateral. Si bien existían maneras en las cuales, por ejemplo, radioescuchas podían mandar sus mensajes a la radio y contar sus experiencias, o por ejemplo una persona en el teatro podía interactuar con los artistas rompiendo la cuarta pared, por ejemplo, realmente no existía una manera de alterar la historia o las acciones secundarias que tomabas en la historia de tal manera como lo hacemos en los videojuegos. Realmente la creación de los videojuegos es un evento que simplemente cambió no solo la industria, sino el mundo por completo. El día de hoy estamos viendo cosas que solo imaginábamos hacer en los videojuegos, como por ejemplo lo que es la creación de meta. Eso en sí empezó como un concepto para los videojuegos, para meternos en mundos fantásticos y, no sé, jugar de manera virtual. Y bueno, si hablamos del hito de la creación de los videojuegos, tenemos que dar un paso adelante y tenemos que hablar de la creación de los videojuegos de terror. Esto es bastante interesante porque si bien al principio de los videojuegos tuvimos juegos bastante cheesy, tipo por ejemplo algún juego en el cual jugábamos tipo Drácula o Frankenstein en 2D o tipo plataformero. Realmente no teníamos ningún título tan serio hasta que llegó una saga bastante conocida, la cual por cierto ahorita tiene película, que se llama Resident Evil. Esa Resident Evil, el residente siniestro, el residente malvado, vamos a decirlo, ya tú sabes. Esa saga salió en 1996 y en lo personal yo la tengo bastante profundo en mi corazón. Para quienes nos siguen en Twitch saben lo mucho que me gusta esa saga y el amor-odio que le tengo también por las diversas adaptaciones y también por algunas mecánicas de juego extrañas que tienen. Sin embargo, lo curioso de Resident Evil es que vino a cambiar la industria de los videojuegos ahora, porque ahora era una subindustria, aparte de la industria del entretenimiento, ya era una industria de los videojuegos. La llegó a cambiar por completo y entonces ahora todo el mundo quería ser un clon de Resident Evil porque era sumamente favorable para los números de dinero y de fans que las consolas y que las compañías iban obteniendo. Y era obvio que cualquiera quería replicar el éxito de Resident Evil. Como les comentaba, el primer juego de Resident Evil salió en 1996. Y luego de esto, para ser más específicos, en el año 1999, tenemos el lanzamiento de un título que al principio aspiraba a ser un clon de Resident Evil, pero que al final se convirtió en su propia cosa y de hecho terminó brillando por sí sola muchísimo más de lo que Resident Evil lo estaba haciendo en esos años. Estoy hablando, por supuesto, de un videojuego producido por una empresa que hoy en día es considerada como una empresa malvada. Estoy hablando de Konami, por supuesto. Esta empresa que tuvo títulos tan excelentes y que ahora, pues, desgraciadamente, miren lo que le pasó a eFootball. Es básicamente el peor juego de Steam. No estoy jugando, de verdad es el juego peor rankeado de Steam. Pero no hablemos de eso, remontémonos al año 1999 y para eso tenemos que hablar del juegazo, uno de los mejores juegos de terror. Y no digo el mejor porque del mejor vamos a hablar el día de hoy en este podcast, pero antes tenemos que irnos un poquito para atrás y hablar de Silent Hill, el primer juego de esta saga de fabulosos videojuegos de terror. Esta saga fue básicamente, como les comentaba, ideada como un clon de Resident Evil, porque al final de cuentas, como dicen, hey, si algo no está roto, ¿por qué lo vas a arreglar? Y la cosa es que eso era lo que quería Konami, ¿no? Konami siempre ha tenido esta mentalidad de, ay, pues, si algo está bien, ¿para qué lo vamos a romper? ¿No? Ya ven lo que están haciendo con los pachincos. Básicamente llevan décadas haciendo pachincos, que son, si no saben, son máquinas japonesas de apuestas, ¿no? Y llevan décadas haciéndolas y prefieren hacer eso que nuevos videojuegos, pero ese es otro tema. La cosa es que Konami quería dinero fácil. Y vamos a que ellos, para hacer dinero fácil con un título de terror que al final de cuentas iba a ser un clon, pues no necesitaban mucho talento. Solamente necesitaban que de repente, no sé, alguna persona les pudiera hacer
assets de algún lugar, así que se mirara medio spooky, tal vez hacer otra mansión o de repente un lugar feo. Y para eso contrataron a un grupo de personas increíbles de las cuales vamos a hablar el día de hoy también. Y lo peculiar de estas personas es que, primero, eran personas que estaban a punto de perder su empleo, y segundo, eran personas rebeldes. Pero eso no quitaba que eran extremadamente talentosas y de las mejores en su área. Este juego pasaría a ser conocido como el famosísimo Silent Hill, y es del cual hablaremos el día de hoy. Bueno, más específicamente del segundo juego, el cual será el centro de este podcast porque está cumpliendo 20 años. Así es, ya llegó a la mayoría de edad hace 2 años y hoy se cumplen, bueno, no hoy, este año, justamente en septiembre, se cumplieron 20 años de su publicación. Silent Hill 2 es, sin dudas, no solo uno de los mejores videojuegos de terror de la historia, pero uno de los mejores videojuegos punto de la historia. El día de hoy vamos a explicar cómo es que llegaron a ser Silent Hill 2, quiénes están detrás de todo este proyecto y también por qué ese juego es tan bueno, Juan. ¿Por qué me estás diciendo eso? Un jueguito de hace 20 años, no me vas a decir que es mejor que los videojuegos que estén saliendo el día de hoy, o mejor que ese demo que sacó Hideo Kojima, que es una obra maestra, PT. Pues aunque no lo crean, el concepto de Silent Hills, o por lo menos del demo que sacó Hideo Kojima, no habría podido ser ideado si no hubiera sido por Silent Hill 2. Entonces es por eso mismo y por los 20 años que se cumplieron ahorita en septiembre que estamos haciendo este podcast. Así que sean todos bienvenidos. Mi nombre es Juarsenal para quienes no me conocen. Este es un nuevo formato que vamos a estar manejando con Ronan, en el cual solo uno de nosotros va a estar hablando de temas geek que sean muy cercanos a nuestros corazones por algún motivo especial. Por ejemplo, yo estoy hablando de Silent Hill 2 por los 20 años, o por ejemplo si de repente hay algo bastante importante o relevante de lo cual tengamos que hablar, pero el otro no está disponible, pues vamos a estar hablando de esto en estos mini podcasts. Así que abróchense sus cinturones, como les dije al principio. Disculpen si les gusta solamente la voz de Ronan, me van a tener que escuchar a mí o van a tener que quitar el podcast si no les gusta. No sean malitos, por favor, quédense. Pero no, mentira, si no quieren quedarse no se queden. Pero en fin, vamos con el tema que es Silent Hill 2. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Qué onda? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué estás va de mamar, Juan? ¿Qué te pasa? Es un juego de hace 20 años, ya, supéralo. Vamos a empezar a ver qué fue lo que llevó a este hito en los videojuegos y después vamos a cromársela súper bien a todos los involucrados, ¿vale? Pues empezamos con lo que les explicaba del Team Silent, ¿no? Konami en ese entonces quería hacer pues un clon de Resident Evil y para eso reclutaron, como les estaba comentando, personas que estaban a punto de perder sus empleos, ¿verdad? Esto no era porque fueran malos en los empleos, pero era más porque, vamos a decir, estaban en una situación difícil o eran deficientes. Y recalco eso porque muchas personas pueden ser deficientes en su trabajo, pero realmente no significa que sean malas ni nada por el estilo. Simplemente pueden depender de distintos factores, tales como por ejemplo problemas familiares o de repente el ambiente de trabajo puede ser bastante tóxico, lo cual no me sorprendería, pero en fin, basta de tirarla con Konami. La cosa es que a ellos les encargaron hacer este clon de Resident Evil y todos se pusieron a trabajar en esto. Konami tenía una visión de lo que quería hacer que era, como les comento, bastante simplón para los estándares de la época. Sin embargo, era algo que pues garantizaba vender algo, no habría ningún problema y pues si bien no sería un home run en crítica, por lo menos vendería unas cuantas copias. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Que básicamente al juntar a tantas personas con la misma actitud y con la misma, vamos a decir, la mentalidad de ser ese grupo marginado, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay una revolución y eso fue lo que sucedió en Konami. Estas personas formaron lo que se pasó a llamar el Team Silent o el equipo silencioso. Y ellos tomaron las riendas del propio juego, a tal punto que al final del desarrollo del juego Konami dijo, ¿saben qué? A la verga, hagan lo que ustedes se les dé la gana. Ya no nos metemos porque en serio ustedes están haciendo lo que se les da la gana. Y así nació el primerito juego de Silent Hill. Como les comento, Silent Hill nació porque el equipo que desarrolló el juego se llamaba Team Silent.
Y Silent Hill básicamente fue un exitazo tanto en ventas como en crítica. Para la época, incluso yo tengo que reconocer que era un juego bastante desarrollado. Si bien se podría decir que tenía como los polígonos del videojuego bastante marcados, o sea, básicamente habían cosas que parecían triángulos directamente. O por ejemplo las caras todavía eran de esas texturas y no hablaban así como pasó en juegos diferentes, sino que eran simplemente las caras planas y ya. Había algo del juego que era técnicamente impresionante y era su uso de la cámara. Antes que nada, que el juego parece una película directamente, y también el hecho de que al añadirle esa neblina misteriosa que hoy en día caracteriza los juegos de Silent Hill, básicamente estaban escondiendo un montón de imperfecciones que básicamente la PlayStation no permitía en ese entonces para renderizar los fondos. Eso quiere decir que básicamente hagamos como que fuera, por ejemplo, Minecraft hoy en día, ¿no? Que puedes renderizar tantos chunks en tiempo real porque y tienes la opción de bajarlo o subirlo, porque si lo subes, se podría decir, la máquina se te podría trabar. Entonces digamos, le puedes bajar a eso para que renderice poquito espacio, y si bien vas a ver como digamos un void así enfrente tuyo después de, no sé, 10 o 15 bloques, por lo menos el juego te va a correr bien. Y eso era lo que pasaba en la PlayStation. El hardware de la PlayStation era tan primitivo que simplemente era imposible renderizar espacios tan grandes. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ellos de inteligentes simplemente le añadieron pues la neblina y boom, así quedó la estética. El primer juego en sí, a grandes rasgos, es un excelente videojuego. Es un juego que, si bien sí trata de una pues secta satánica que estaba intentando engendrar a un dios que era pues más que dios, era demonio, pero lo estaban intentando engendrar. En sí, la ciudad de Silent Hill reflejaba los miedos de la niña, la cual estaba sirviendo como recipiente en su vientre de ese dios maligno. Y entonces muchas cosas que vemos durante el juego, por ejemplo, niños, o sea, monstruos que se parecen a niños en la escuela, o por ejemplo, los ataques de ciertos monstruos grandes que se te tiran y te acuestan en el piso, reflejan los miedos que ella tenía de circunstancias que ella pasó, de Alessa, que es digamos la antagonista en la primera mitad, y luego se convierte como, ya cuando vemos más de la historia, es básicamente la víctima de la historia. Ella sufrió todas estas cosas, ella sufría de bullying, ella sufrió, según cuenta el universo expandido, abuso, pues ella también fue quemada en vida. Ella le tenía miedo a las enfermeras porque básicamente la estaban manteniendo viva mientras ella estaba quemada para sufrir todo este proceso. De nuevo, si quieren más explicación de Silent Hill 1 porque no han jugado los videojuegos, les recomiendo muchísimos videos que hay en YouTube, porque aquí no se los voy a poder explicar porque no me daría el tiempo. Sin embargo, con esto quiero resaltar que Silent Hill hizo algo muy diferente a lo que hizo Resident Evil, y es darnos una experiencia mucho más íntima y mucho más perturbadora después de haber jugado el videojuego, al explorar la psique de un personaje. Pero aún así no era completamente, digamos, metido en la psique de un personaje, era simplemente teníamos destellos de esa grandeza, pero luego que teníamos, pues de repente, si obtenías el final donde te quedas con la bebé, pues básicamente te sale Baphomet ahí, ¿no? Y es como, pues ya regresamos a la historia ocultista de siempre, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que esté malo, pero en fin, la cosa es que el juego fue tan exitoso que Konami dijo, ¿saben qué? Tienen razón, ustedes están locos, pero a la verga, tomen el dinero, hagan una secuela porque queremos dinero, ¿cómo no? Y entonces se creó la secuela que salió en 2001 llamada Silent Hill 2, y es el motivo principal de este video, y es yo creo que si me escuchan muy emocionados porque lo estoy, porque los juegos de terror a lo largo de mi vida han sido, creo yo, los juegos más importantes para mí. He jugado, como les digo, Resident Evil desde chiquito, Silent Hill desde chiquito, y ojo, que eso no era en mi propia consola, eso era en la consola o de mis primos o de uno de mis amigos, porque no tuve consola sino hasta más grande porque a mis papás les parecía un poco
Vamos a decir que esos juegos eran violentos y la única consola que les gustaba era Nintendo, pero en fin. La cosa es que para resumir las cosas, Silent Hill 2 salió y fue un hito igualmente, pero esto se sentía distinto y era un hito bastante extraño, porque si bien, por ejemplo, Resident Evil siguió una historia narrativa, digamos, bastante directa, que se podría decir. El primer juego, por ejemplo, es Jill Valentine en la mansión, y el segundo videojuego se podría decir que está pasando al mismo tiempo que eso, pero en Raccoon City. Aquí realmente se hacen pocas o casi ninguna referencia a la historia original, pero muy lejos de dañarla o de decir, ay, bueno, si te alejas mucho de la historia original, las personas se van a empezar a olvidar de tu franquicia. De hecho, volvió a la franquicia lo que hoy vemos como algo increíble y definió el género de terror para siempre. Y entonces para eso tenemos que explicar de qué va la historia. Para quienes no han jugado el videojuego, ahorita les voy a dar un poquito de contexto. Solamente les advierto que van a haber spoilers, porque sí, el juego salió hace 20 años. Hay muchas maneras de jugarlo, a pesar de que pues no sean tan legales, porque Konami le vale un huevo hacer legal la manera de jugar Silent Hill 2. Igualmente, si quieren ver gameplays o jugarlo, emularlo, perdón, yo no dije eso, fue un demonio. Pues les recomiendo que lo jueguen, porque es algo que vale la pena y realmente no les quiero arruinar toda esa experiencia increíble que yo tuve con el juego. Pero dicho eso, vamos a hablar con spoilers de qué va esta historia. Bueno, resulta que la historia comienza con un protagonista completamente diferente. Este protagonista se llama James, su apellido es Sunderland, y empezamos en un baño que se ve todo descuidado, con graffiti, todo asqueroso, y entendemos por lo que sucede al inicio, ¿verdad? La voz en off que escuchamos al inicio, que él le mandaron una carta de su esposa diciéndole que ella se encontraba en Silent Hill, ¿no? En esta ciudad de la cual hablamos. Y él fue a esa ciudad, pero pasa un pequeñito detalle. Ella, supuestamente, según James, había muerto hacía 3 años de una enfermedad. Entonces aquí es donde comienza lo extraño, porque dices, entonces si se murió hace 3 años, ¿por qué le envió una carta? ¿Y por qué él está tan seguro de que es la carta de su esposa? Y pues él dice, esta es la letra de Mary. Es que, porque la esposa se llama Mary, ¿no? La letra es de Mary, o sea, yo reconozco esa letra, esa es de ella, o sea, yo sé que es de ella y por eso vine hasta Silent Hill. Entonces pues él baja hasta la ciudad, porque él empieza, digamos, como en un lugar de parqueos, baja hasta la ciudad porque la ciudad está, digamos, al lado de un lago muy lindo, que es el lago de Toluca. Y en el camino se encuentra a la primera protagonista secundaria, de quienes hablaremos un poquito más adelante. Esta protagonista secundaria se llama Angela. Y se ve que está bastante nerviosa, está bastante preocupada, tartamudea al hablar, se nota que no está psicológicamente bien con las primeras impresiones. Y entonces ella te dice que tengas cuidado y que ella está buscando a su madre allí. La cosa es que, bueno, él sigue su camino y todo, se encuentra su primer monstruo, se encuentra pues lo típico de Silent Hill, ¿no? Que es su linternita, se encuentra, bueno, cuando te encuentras la linternita ya estás en el edificio de apartamentos, pero se encuentra también una radio que le avisa cuando los enemigos están cerca. Y bueno, y luego de eso, digamos, mientras él va caminando, también se encuentra con otros 2 personajes, que son Eddie, que es un adolescente obeso, vamos a decir, que nos lo encontramos vomitando porque él acababa de matar a una persona, y a una niña que se llamaba Laura. Esta niña en particular da mucha curiosidad porque está jugando. O sea, estás en la ciudad más horrible, más pesadillesca del mundo, donde literalmente ves seres creados casi que por Lovecraft, y de la nada hay una niña ahí pinches jugando así como que mira, y te sabotea las cosas o te deja atrapado, y es como, niña, ¿qué onda? Y bueno, eso es otra cosa, pero el personaje, vamos a decir, más interesante que nos encontramos después de esos 2 se llama María.
Y ella es bastante interesante porque nos la encontramos en el muelle que está, como les digo, ahí a la par del lago Toluca. Y la reacción de James al inicio cuando la ve es: no mames, eres Mary, eres mi esposa. Porque lo que sucede es que ella tiene facciones exactamente idénticas a las de su esposa. Lo único que es diferente es que tiene el cabello rubio y pues que está vestida diferente, ¿no? O sea, ella tiene ropa un poco más, vamos a decir, destapada, ¿no? Mientras que Mary se la describe como una persona pues un poco más, digamos, casual, digamos, o vestida con vestido o cosas así, ¿no? Y también la voz, ¿no? Que la voz es un poco distinta. Y por supuesto la personalidad es distinta, ¿no? Y James se da cuenta de que ella efectivamente no era Mary, sino que era una tipa llamada Maria, pero que se parecía demasiado a su esposa. Entonces, entre todas estas cosas, James se queda como: ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué todo está tan extraño? ¿Por qué me están todos diciendo esto, no? ¿Por qué me están apareciendo estas personas? Y que una niña jugando aquí, que un güey vomitando, y que una señora ahí toda extraña, y luego me aparece una chava ahí enfrente mía que se parece a mi esposa y que me la sabroseo, pero no es mi esposa. Entonces, todo esto contribuye al final, y cada uno de ellos representa no solo una faceta de James, sino también la conexión que tiene la ciudad con el mundo real. Pero eso ya es para meternos en la siguiente fase del podcast. Pero para resumir la historia, como les digo, si están escuchando este podcast tendrían que haber jugado el videojuego, porque realmente no les quiero arruinar la experiencia. Pero para finalizar, digamos, con la historia, resulta que James se da cuenta que él fue quien mató a su esposa Mary. Lo que sucede es que Mary estaba enferma de una enfermedad terminal, la cual posiblemente sí había sido diagnosticada hacía 3 años. Y pues ellos estaban devastados emocionalmente, porque pues obviamente esa enfermedad convertía, vamos a decir, en inestable a la esposa de él, a Mary. Y vemos eso, bueno, no lo vemos, pero lo escuchamos a través de flashbacks que él tiene alrededor del juego, ¿no? Vemos que de repente, por ejemplo, Mary le reclamaba por cosas y después le decía que no te quise hablar tan fuerte, discúlpame, y cosas así. Y esta alteración de la personalidad de Mary se veía más alterada por el hecho de que ella también estaba quedándose desfigurada físicamente por esta misma enfermedad. Era una enfermedad degenerativa, según lo que pude entender. James, obviamente, a él no le gustaba verla sufrir, y uno de los motivos por los cuales él la mató era porque básicamente ella sufría todos los días y le pedía: vete de aquí, por favor, ya no te quiero ver, porque en serio estás perdiendo tu vida conmigo, en serio, ¿qué estás haciendo? Soy una enferma mental y física y te estoy arruinando la vida, vete con alguien más. Pero luego le decía: no, por favor, quédate a mi lado, ¿no? O sea, era esa dualidad la cual mantenía frustrada a James, porque obviamente él, pues quizás sí quería hacer su vida, pero también la amaba, ¿no? Entonces, hasta cierto punto eso pasó. Pero otra cosa que se recalca es que James también llegó a agarrarle odio a Mary, porque al final de cuentas sí se sentía frustrado, sí sentía esa frustración de no poder estar haciendo lo que hacían las demás personas por estar atado a ella. Eso es algo que, bueno, es un tema súper complicado de explicar en un podcast, como les digo, no me debo tardar mucho, pero en esencia, esta es como una investigación muy profunda de la mentalidad de un asesino, o vamos a decir, de una persona que mata por condiciones extremas, porque es un lado muy gris del asesinato, no es como que te diga: ay, sí, soy malo y que yo la maté, o ay, no, yo soy buena y me mató, y así, sino que realmente te das cuenta que ambos estaban perturbados, estaban muy mal, ambos estaban en una condición muy mal de manera mental, y tales condiciones llevaron a eso. Y de nuevo, eso no es excusable. O sea, ¿cómo vas a llegar y matar a tu esposa terminal? O sea, si quieres que termine eso, pues apóyala y deja que, pues,
no sé, fallezca de manera natural, pero tampoco le hagas eso, a menos que ella pues pida eutanasia. Pero eso es otro tema totalmente aparte del cual no nos vamos a meter. El asunto aquí es que es una exploración muy interesante, porque sí tienes que agarrar con pinzas lo que dices al hablar de eso, porque no puedes excusar un asesinato, como lo digo, pero también llegas a comprender por qué sucedió todo eso. Y entonces, para hablar bien de los sentimientos de James a lo largo del juego, tenemos que hablar, como les digo, de los personajes y de la ciudad en sí. Hablemos de la ciudad en sí y qué es lo que representa. La ciudad tiene un montón de fases, tiene un montón de enemigos, y cada enemigo y cada fase que nosotros vemos representa un lado, ya sea de culpabilidad, ya sea de frustración, ya sea de lujuria de James, y todo se ve súper bien reflejado. Por ejemplo, si vamos, no sé, con el villano icónico de la saga y de este juego, que aparece por primera vez aquí, Pyramid Head. Pyramid Head en sí, de hecho, según lo comentaron los desarrolladores de Silent Hill, es el mismo modelo de James, solamente que tiene su cosa esa, su cabeza de pirámide en la cabeza, y así está cubierta la cabeza de James. Eso significa ese castigo emocional que James se estaba provocando a sí mismo por la muerte de su esposa, por asesinar a su esposa, y era un castigo psicológico que él se estaba haciendo. Por ejemplo, si vemos a otros enemigos como las enfermeras, por ejemplo, vemos un cambio muy distinto en el diseño de las enfermeras. Las enfermeras ahora ya no eran pues enfermeras con atuendos normales. Se podría decir que en el primer juego eran muy normales, o sea, era básicamente el atuendo que ves en cualquier enfermera, está bien. Sino que en este era más un tipo de enfermera con fetiche, se podría decir, o sea, se notaba, era una falda muy corta, era una blusa con escote, en las piernas, si no estoy mal, tenían incluso pues ¿cómo se llama esto? Las medias provocativas, y la manera en la que morían, pues morían con las piernas abiertas, ¿no? O sea, hablando lo que es. Esto, como les digo, ya fue todo explicado, pero igualmente es importante recalcar lo que es la frustración sexual que llegó a tener James Sunderland durante ese tiempo, ya que pues obviamente él se sentía atrapado, que él no quería serle infiel a ella porque la amaba, pero al mismo tiempo tampoco podía tener relaciones sexuales con Mary porque pues ella estaba terminal, estaba enfermísima, o sea, es que ella estaba a punto de morirse, entonces no podía tener relaciones con ella. Entonces, al final de cuentas, bueno, tenemos un montón de cosas más a lo largo de la ciudad, como digo, es demasiado complicado explicarlo, pero también tenemos que hablar de Maria, la personaje que es como la Mary de otro universo de James, ¿no? Lo que pasa con ella es básicamente similar a lo de las enfermeras, pero es un poco distinto porque ella engloba todos los sufrimientos de James. No solo refleja la lujuria, que como digo, o sea, ella pues es bastante provocativa con James y le insinúa bastantes veces, sino que también, si nos damos cuenta en cómo, vamos a decirlo, cuál es el destino del personaje, vemos que ella muere 3 veces a lo largo del juego. Ella muere primero cuando estamos corriendo de Pyramid Head, luego la encontramos muerta otra vez en una camilla, en una cama, y la tercera vez la vuelve a matar Pyramid Head, pero esta vez la degollan o algo así, pero estaba boca abajo. Esto representa, como les decía, pues ese martirio psicológico por el cual estaba pasando James, porque básicamente él se culpaba de lo que estaba pasando y con cierta razón. O sea, él mató a su esposa y eso fue su culpa. O sea, no hay para dónde, mijo. O sea, tú mataste a tu esposa, pues ¿qué le vas a hacer? O sea, bruto. Pero la cosa es que eso es, como digo, es algo que representa muy bien la psique del personaje, y esa es una de las maravillas por las cuales estoy enamorado de este juego. Y es porque incluso habitaciones o incluso ciertas cosas que podrías pasar por completamente desapercibidas o nunca ir a ese lugar
Aunque jamás lo topes en el juego, allí están, y por eso es tan importante explorarlo, porque son detalles chiquitos en el fondo, ya sea en las, no sé, en las calles o en el hospital. Bueno, no hay hospital aquí, pero en la, no sé, en el hotel, por ejemplo, o en los, ¿cómo se llama esto? Los apartamentos, que es la sección más larga del juego. Hay tantos detalles escondidos. Hay tantos detalles escondidos que primero es imposible ver cada uno de ellos en la primera jugada, y segundo, es simplemente imposible no darles un gran aplauso por el gran trabajo que hicieron, porque de nuevo, esos son detalles que la mayoría de jugadores se van a perder, pero sí incrementan una cantidad increíble de inmersión al juego, porque básicamente te sientes que estás básicamente en la mente de este personaje tan perturbado. Y hablando de personajes tan perturbados, tenemos que hablar de los secundarios, definitivamente. Primero saquemos de vista a los personajes que son medio meh, que digamos hablamos de Eddie, por ejemplo. Yo creo que ese es el único personaje medio meh que no me gusta tanto. Eddie es, como les digo, este adolescente glotón gordo que básicamente pues está allí, ¿no? Y conforme nos vamos dando cuenta en el juego, vamos viendo, que cada persona es llamada por un motivo distinto. James fue llamado porque él mató a su esposa, y es básicamente, es como que un purgatorio, se podría decir. La misma ciudad los llama por ser un purgatorio, ¿no? La cosa es que cuando descubrimos el motivo de Eddie, pues resulta que él mató a un perro y también hirió de gravedad, si no estoy mal, a una persona que lo estaba persiguiendo por haber matado al perro, ¿no? Como digo, él es más que todo representante simplemente de ese lado, vamos a decir, unilateral del asesino. Él representa, yo creo que, a un asesino un poco más zafado, inconsciente, del tipo de asesino con el cual no puedes empatizar para nada. Realmente yo creo que él no muestra remordimiento. Él de hecho muestra ganas de seguir cometiendo esos actos, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro punto de vista interesante, pero que realmente yo pues no, es como yo cuando puedo pasar eso rápido pues lo paso, ¿no? Luego tenemos a Laura, una personaje y aquí empezamos con los personajes interesantes. Laura es esta niña que, como yo les comento, se la pasaba jugando, y a mí eso, las primeras veces que lo jugué, y de hecho la primera vez que lo jugué no lo capté, fue hasta la segunda vez que lo jugué que se me explotó el cerebro, básicamente. Porque ella representa la inocencia en el juego. Y ella, la historia de ella es bastante interesante y triste, porque ella de hecho es una huérfana. Ella es una huérfana, no sé si el orfanato es que queda en Silent Hill, o ella no sé cómo fue a parar ahí, honestamente. Pero lo que sí es cierto es que ella se mandaba cartas con Mary, porque ella conocía a Mary, la esposa de James. Y es bastante interesante ver que ella está tan feliz ahí, y tiene sentido. Es porque la misma ciudad la está defendiendo a ella. Y no solo eso, sino que ella no ve nada porque ella es inocente. Démonos cuenta que cada uno de los personajes ven cosas horrorosas ahí porque hicieron algo o fueron partícipes de un acto sumamente cruel que básicamente cambió su vida y los hace sentirse mal en el fondo. Sin embargo, Laura, al ser una niña tan pequeña, huérfana y que tiene un espíritu tan hermoso, simplemente pues no tiene nada que temerle. Simplemente, o sea, tal vez sí le podría temer a monstruos, pero la ciudad no tiene una razón por la cual castigarla, porque ella no siente culpa y tampoco cometió un acto horrible. Entonces es como una ventana, se podría decir, al lore de la ciudad, y nos damos cuenta que efectivamente la mayoría de personas que experimentan, a no ser que pase lo de Alessa del primer juego, que honestamente Harry Mason creo que es un excelente protagonista, pero si no es lo de la posesión demoníaca y todo eso. Si hablamos de Silent Hill como ciudad más espiritual, y digamos que es como más un purgatorio, entonces nos damos cuenta, según esto, que realmente la ciudad incluso se podría decir que acoge bien a quienes tienen una conciencia limpia, y acoge mal a quienes básicamente tienen una conciencia totalmente destruida, vamos a decirlo.
También es triste el hecho de saber, como les digo, que es huérfana y al parecer Mary también tenía planes de adoptarla, así que es bastante triste, simplemente triste porque ella también se entera de la muerte de ella y que James la mató y pues se encuentra destrozada, ¿no? Pero tenemos que pasar al siguiente personaje, y este personaje creo que es uno de los más interesantes y también es uno de los más crudos del juego. Ella es Angela. Al principio, cuando te topas con este personaje, creo que te puede parecer un poco tedioso. Yo así la encontré la primera vez, pero eso fue cambiando conforme fui jugando el juego y realmente le llegué a tener un montón de respeto a cómo está escrito este personaje, porque, como les decía al inicio, vemos que el personaje es tímido, pero en un nivel extremo, ¿no? O sea, un nivel a la defensiva. Luego, cuando progresamos en el juego, ella se va y de la nada nos la encontramos en el complejo de apartamentos con un cuchillo intentando quitarse la vida frente a un espejo y sin ganas de hacer nada. O sea, esos son sentimientos de depresión y aquí ya estamos viendo más la psique de estos personajes secundarios, ¿no? Ella está deprimida, ella tiene una tendencia suicida, ¿no? Ella ya no quiere vivir. ¿Qué es lo que le pasó? ¿Qué es lo que la está llevando a esto, no? Incluso James le quita el cuchillo para que ella no se haga daño, ¿no? Y cuando vamos a la parte digamos, de las carceletas, cuando llegamos a esa parte y escuchamos el grito de ella, es donde viene la gran revelación, ¿no? Y esa es, creo que, una de las revelaciones más crudas en la historia de los videojuegos. El grito que ella pega, que nos atrae a la sala donde ocurre este evento, es: papi, por favor, no. Entonces entramos a la sala a ver qué está ocurriendo. Y vemos lo siguiente. La sala es una sala completamente hecha de piel. Tiene agujeros y de esos agujeros están entrando y saliendo objetos metálicos cilíndricos, ¿ya? Y no solo eso, ella está en una esquina acorralada y en la otra esquina hay un monstruo también hecho de carne, pero se los voy a intentar explicar de la mejor manera posible. El monstruo tiene piernas, vamos a decirle un cuerpo, pero está hecho como que fuera un marco de cama, ya, moldeado como que fuera un marco de cama, y en la parte superior tiene un bulto que asemeja a una persona encima de otro, haciendo, vamos a decirlo, el acto sexual. Y la boca de esa criatura tiene, pues, la forma de los labios vaginales. Entonces, como les digo, esto es un tema bastante fuerte, pero la cosa es que derrotamos al monstruo y todo, y entonces ahí viene la gran revelación, ¿no? Que cuando estás peleando contra ese monstruo, o sea, tú te quedas así como que ¿es en serio lo que estoy viendo? O tal vez es mi imaginación. O sea, el juego está hecho para eso, para hacerte decir, o sea, sí, yo creo que ya sé para dónde va, pero no, hombre, no creo que hayan tomado ese riesgo, ¿no? Y cuando ellos, cuando él James derrota a ese monstruo, se revela que ese monstruo y todo eso representaba lo que sucedió con Angela. ¿Y qué fue lo que sucedió con ella? Bueno, lo que sucedió con ella fue que resulta que ella tenía un papá y un hermano. Ambos abusaban sexualmente de ella. Ella, de hecho, creció con ellos a tal punto de que la mamá se cansó de esas cosas y simplemente se fue. Esa es la razón por la cual ella estaba buscando a su mamá, porque era la única persona de su familia que le quedaba. Y la estaba buscando y ella fue a la ciudad porque ella mató a su papá y a su hermano en un acto desesperado de salir de ese abuso. Ahora ustedes me van a decir, entonces, Arsenal, si ella fue la víctima, ¿por qué fue atraída a la ciudad? ¿Que no solo personas malas? O sea, Eddie es una persona asquerosa y James pues mató. Pero, ¿y Angela? Bueno, eso es lo que yo iba antes, que es básicamente, no es que la ciudad te atraiga si hiciste algo específicamente malo, sino es si tu conciencia no está bien. Lo que pasó con Angela es que su conciencia no estaba bien porque le pasó lo que a muchas víctimas de abuso sexual lamentablemente, y es que ellas o ellos se culpan de lo que sucede muchas veces. Eso suele pasar y es algo comprobadísimo. Estas víctimas que pasan por tanto tiempo
con ese tipo de abusos usualmente son engañadas por las mismas personas y pues así continuar perpetrando esos abusos. Y entonces estas pobres personas van con una conciencia sucia de que ellos pues tuvieron la culpa a pesar de que no la tuvieron. Y esto mismo era lo que le causaba ese dolor a Angela. El hecho de haber dicho, madres, maté a mi papá y a mi hermano, qué mala persona soy. Pero no se da cuenta entre, digamos, su depresión y entre todos esos problemas por los cuales ella estaba pasando, que realmente lo hizo en defensa propia. Y aparte de eso, todos esos abusos no eran su culpa. No era su culpa ser mujer, sino que simplemente, pues, le tocó tener un mal papá y un mal hermano. Y bueno, finalmente vemos que el final de Angela, pues ella, vemos, digamos, cuando ya estamos en el hotel, esa es la última vez en la cual la vemos a ella, está subiendo unas gradas y el hotel pareciera como que se estuviera quemando completamente. Y ahí es donde ella nos explica que ella en realidad siempre ve el mundo de esa manera, siempre ve que el mundo se está quemando. Es algo muy metafórico, pero que realmente también nos da a entender un montón cómo es que funciona eso, ¿no? Cuando nos encontramos en el aura, digamos, de las personas, o cuando nos encontramos, digamos, cerca de las personas que están pasando por esos momentos tan horribles, nosotros como que entramos a su burbujita o a su espacio espiritual de Silent Hill. Y entonces, pues, esas veces que vimos, como les digo, esa pelea con ese monstruo que se llama el Abstract Daddy, que por cierto Dross no puso en su top, así es una cosa estúpido, pero en fin. O por ejemplo cuando estaba subiendo las gradas que ella veía todo el mundo en fuego, ese era el punto de vista de ella y nosotros entramos en su terreno, básicamente de perturbación, vamos a decirlo. Y entonces pues nosotros, como decía, Silent Hill 2 es un juego tan increíble porque no solo por todo eso, sino que también porque podemos desbloquear distintos finales y cada final siempre te va a hacer llorar, a menos que juegues el del perrito, ese te va a dar risa y es bien kawaii, pero en fin. Los finales de Silent Hill son tan depresivos que en serio yo siempre que he jugado el juego lloro porque es increíble y la actuación de voz es impresionante. Bueno, básicamente puedes elegir dependiendo de lo que hagas en el juego, y no me quiero extender porque ya me pasé de la marca, pero en fin, conforme lo que hagas, tienes una de dos finales al principio, porque si te lo pasas después puedes obtener, como les digo, el final del perrito. El primer final es que si pasas, digamos, todo y como que te puedes decir con tus acciones en el juego das a entender que James se quiere dar una oportunidad en su vida. Al final lo que sucede es que James logra escapar de Silent Hill, logra leer completamente la letra de Mary en la carta, se podría decir, y entonces ella lee la carta completita, ¿no? Él pues sigue con su vida, él de hecho está corriendo al lado de Laura, creo yo, ¿no? Y bueno, empieza la carta, ¿no? James, quiero que sigas una vida. Yo sé que básicamente esa era una carta que Mary le escribió antes de morir a James para que se la diera una de las enfermeras a James, diciéndole que ella quería que él siguiera con su vida. Ella quería que él siguiera con su vida porque ella se sentía con esa culpa de que pues no lo estaba dejando ser una persona libre por estar para ella siempre, ¿no? Eso es. En el segundo final también tenemos la lectura de la carta completa, pero este final es sumamente triste porque si con tus acciones durante el juego das a entender de que no te preocupa mucho tu vida y dejas que te dañen mucho, el juego entiende que entonces estás dispuesto a pasar pues por el peor final, que es básicamente James, mientras lee la nota, se sube a su auto, acelera a fondo y básicamente se va a chocar, y si no estoy mal, él creo que cae al lago y muere, pero eso pasa afuera de cámara, o sea, eso solo se escucha, ¿no? Pero como les digo, eso es algo que tienen que experimentar ustedes. Si ya lo hicieron, yo creo que ustedes saben a qué me refiero, pero escuchar la voz de Mary leyendo esa carta tan emotiva
de una esposa básicamente en sus peores momentos, diciéndole y pidiéndole disculpas por lo que se convirtió su matrimonio y su vida, digamos por esa enfermedad, ¿verdad? De la cual ella no tiene la culpa, pero ella se siente culpable. Pues simplemente y luego escuchar a la actriz, que de nuevo la actriz de doblaje que digamos leyó esa parte, de hecho en una entrevista dijo que ella sí lloró de verdad, y se nota porque ella está así como que sollozando, o sea, literalmente está llorando. Es así de emotiva y así de bien está escrito todo eso, ¿no? Entonces, al escuchar todo eso, esa mezcla de emociones y todo lo que pasaste durante el juego, cuando ya lo entiendes todo, es un sentimiento indescriptible. Y todas estas razones son las que hacen de Silent Hill uno de los mejores juegos. Bueno, Silent Hill 2, el mejor juego para mí y el mejor producto audiovisual de terror de por lo menos del siglo XXI. Y es porque realmente ningún otro medio ha podido captar ese terror cósmico, al mismo tiempo psicológico, de los sentimientos de un asesino, de culpa, de abuso, y son cosas tan reales que al final de cuentas te perturban años después de que tú jugaste los juegos, porque realmente son sentimientos y son cosas abstractas, pero que ahora las ves como monstruos o ahora las ves como situaciones extrañas. No es como que fuera un zombie que, ay sí, Mr. X me está atacando, que Nemesis llegó y pium pium, sino que, o sea, me encanta Resident Evil, de nuevo, es súper divertido jugar esos juegos, pero Silent Hill es algo de lo cual nunca puedes dejar de pensar. O sea, honestamente es un sentimiento indescriptible. Y de nuevo, miren, no es un juego totalmente perfecto, la perfección no existe. Hay cosas del gameplay como por ejemplo los pinches controles que, como digo, para la época eran muy avanzados, pero hoy en día no envejecieron muy bien. O por ejemplo la sección del complejo de apartamentos, que sí es muy tediosa. Pero aparte de eso, realmente yo creo que el juego es una obra maestra. El soundtrack por parte de Akira Yamaoka, que es uno de los mejores compositores de la historia, es básicamente el artista quien tengo en bucle todo el tiempo en Spotify. Y por ejemplo la dirección de arte, todo es sumamente increíble y es simplemente un milagro que algo así exista, porque al final de cuentas es un pedacito de historia. Y también básicamente el mismo juego es testigo de lo que se puede lograr cuando juntas o un equipo tan talentoso y tan lleno de ganas de hacer algo diferente y de expresar algo tan íntimo como lo es la psique humana. Entonces, pues realmente celebro los 20 años de Silent Hill 2. Como comento, es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Sigue siendo hasta la fecha mi juego favorito. Ese juego y Zelda Twilight Princess creo que se pelean bien, pero creo que Twilight Princess es un poquito más de nostalgia, porque Silent Hill lo juego y lo vuelvo a jugar y lo adoro. Así que feliz cumpleaños Silent Hill 2. Chinga tu madre Konami, chingas a tu reputitísima madre, en serio. Y pues nada, esto fue el podcast del día de hoy, madres. Ya vamos a llegar a la hora. Lo lamento mucho, se suponía que solo tenían que durar media hora, pero en fin, ya nos vamos con el podcast del día de hoy. Esto fue el podcast de Silent Hill 2. Si son nuevos a este podcast, les comento que este es un... ya dije muchas veces esa palabra, diablos, pero vamos a decirlo otra vez. Podcast, este es un podcast enfocado en la cultura geek, en películas, en cine, en videojuegos, en lo que quieran ustedes que tenga que ver con cosas de ñoños. Nosotros somos de la página Moaf, una página de Facebook que se ha expandido durante los últimos años y ha alcanzado nuevas fronteras que nunca nos imaginamos. Tenemos una página web que se llama moafoficial.com, donde subimos un montón de contenido, y por supuesto ahora vamos a estar haciendo este tipo de podcast donde vamos a estar hablando de muchos temas bastante interesantes que estamos seguros que les van a interesar. Así que muchísimas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Un saludazo a mi amigo Ronan, que no estuvo el día de hoy por el tipo de formato, y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.